Mi hermano arruinó mi relación de 3 años. Él dijo que simplemente sucedió. Mi familia me dijo que lo superara, así que superé mi compromiso con el negocio familiar que había estado manteniendo a flote durante años. Tengo 32 años y estoy aquí sentado en mi nuevo apartamento, a 3 meses de la bomba nuclear que explotó en mi familia. Pensé que era hora de desahogarme porque, sinceramente, algunos de ustedes podrían pensar que fui demasiado lejos. La mayoría probablemente dirá que no fui lo suficiente lejos. De cualquier manera, aquí les cuento cómo destruí sistemáticamente las finanzas de mi familia después de descubrir que mi hermano se había estado acostando con mi novia durante los 3 años de nuestra relación. Permítanme comenzar con la dinámica familiar, porque es un contexto importante para entender por qué hice lo que hice. Mi hermano menor, Tyler, siempre ha sido el hijo de oro. No de esa manera sutil en la que te preguntas si estás siendo paranoico. Hablo de un tipo de favoritismo tan descarado que un escritor de sitcoms diría: «Bájale el tono, eso es irreal». Mientras crecía, yo era el responsable. Sacaba buenas notas sin que me lo pidieran, ayudaba en casa y tenía un trabajo a tiempo parcial a los 15 años. Lo típico del hermano mayor que nadie notaba ni apreciaba realmente. Con Tyler, sin embargo, las reglas eran completamente diferentes. Reprobó 3 materias en su tercer año de preparatoria. Inglés, historia y álgebra, y ni siquiera eran clases difíciles. La respuesta de papá fue: «Simplemente no está lo suficientemente desafiado. Deberíamos considerar cursos avanzados». El chico que no podía pasar álgebra básica estaba, al parecer, listo para cálculo avanzado. Eso duró una semana antes de que abandonara, alegando que el profesor la tenía tomada con él. Lo atraparon robando unos audífonos de Target cuando tenía 16 años, unos de $200 con cancelación de ruido. La seguridad lo detuvo al salir. La opinión de mamá fue: «Es solo una fase. Cosas de chicos». No presentaron cargos, así que, ¿tan serio fue realmente? Ningún castigo. No lo obligaron a trabajar para devolver el dinero. Nada. A mí me castigaron por 2 semanas cuando tenía 15 años por llegar 1 hora tarde a casa, porque estaba ayudando a un amigo cuyo auto se había averiado. Llamé con antelación y expliqué todo. No importó. Las reglas son las reglas. Pero robar en tiendas era simplemente cosas de chicos. Cuando Tyler tenía 17 años, chocó la camioneta de papá contra un buzón mientras conducía imprudentemente. La destrozó por completo, el frontal quedó hecho pedazos. Unos $8,000 en daños. Llevaba a 3 amigos en el coche y probablemente iba a 80 kilómetros por hora en una zona de 40 kilómetros por hora. La respuesta de papá fue: «Los accidentes ocurren. Para eso está el seguro». Cuando yo tenía 17 años, arañé accidentalmente la puerta del coche de mamá con mi bicicleta. Un pequeño rasguño, tal vez de 7 centímetros. Tuve que pagar la reparación con mis ahorros de verano. Estándares diferentes, misma familia. Luego vino la situación del dinero para la universidad. Papá había ahorrado unos $40,000 para cada uno de nosotros. El mío se fue en matrícula y libros. Tyler se lo gastó en un año en gastos de manutención y fiestas, y luego abandonó. ¿Papá le hizo devolverlo? No. Tyler volvió a casa sin pagar alquiler y papá le seguía dando dinero para sus negocios fallidos. Lo más impactante es cómo esto nos siguió hasta la edad adulta, porque al menos cuando éramos niños se podía argumentar que Tyler era joven e inmaduro. Pero el favoritismo no se detuvo cuando nos hicimos adultos, empeoró. Yo trabajé muchísimo para terminar la universidad. Pedí préstamos, tuve 2 trabajos a tiempo parcial, me gradué con un título en finanzas y conseguí un puesto sólido como analista financiero en una empresa mediana. Nada glamoroso, pero ganaba un buen dinero y estaba ascendiendo en la empresa. A los 26 había comprado mi propia casa, pagado mi coche y tenía ahorros reales en cuentas de inversión. Hacía todo bien, según el manual del adulto responsable. Tyler abandonó la universidad después de 1 año. Dijo que el sistema educativo tradicional era demasiado restrictivo para su espíritu emprendedor. Y luego fue de una aventura empresarial a otra que nunca funcionó. Primero fue un negocio de lavado a presión. Hizo que papá le comprara una lavadora a presión comercial de $3,000, un remolque y publicidad. Hizo quizás 3 trabajos, ganó unos $400 en total,
Luego dejó de devolver llamadas. Demasiado trabajo físico, dijo. El equipo estuvo en el garaje de papá durante 2 años. Luego, un imperio de máquinas expendedoras. Vio a un tipo en YouTube hablando sobre ingresos pasivos y se convenció. Compró 4 máquinas a crédito, las colocó en ubicaciones terribles, un centro comercial abandonado, un gimnasio que ya tenía 3 máquinas, 2 edificios de oficinas donde no pidió permiso y fue expulsado después de una semana. Perdió $6,000 en total. Lo siguiente fue el trading de criptomonedas. Convenció a papá de que le diera $10,000 para invertir. Perdió $9,000 en 3 meses comprando monedas al azar porque Reddit dijo que subirían a la luna. Se quedó con el 1,000 restante para un teléfono nuevo. Luego, consultoría de redes sociales. Creó una cuenta de Instagram y cobró $500 por administrar las redes sociales de negocios. Consiguió 2 clientes, ambos amigos de la familia, publicaba quizás 2 veces al mes cosas aleatorias que no tenían nada que ver con sus negocios y desaparecía cuando le pedían reembolsos. Cada negocio fallido era mala suerte o la gente no entendía su visión. Cada trabajo que dejó, y tuvo probablemente 7 u 8, fue porque su jefe no podía manejar sus ideas innovadoras. Vendió teléfonos en Verizon durante 3 meses antes de renunciar porque esperaban que cumpliera objetivos de ventas. Trabajó en un gimnasio durante 5 semanas antes de ser despedido por llegar tarde constantemente. Vivió en el sótano de mamá y papá hasta los 25 años, sin pagar alquiler y sin aportar nada. Y todo el tiempo, mamá lo defendía en las cenas de los domingos. Tyler solo está encontrando su camino. Es un emprendedor. Estas cosas llevan tiempo. Yo estaba sentado allí pensando, yo encontré mi camino muy bien. Nadie me dio 5 años de alquiler gratis para resolverlo. Pero aquí es donde se vuelve relevante para la historia. Hace 3 años papá me pidió que lo ayudara a reestructurar las finanzas de su empresa de construcción. Había construido un negocio decente durante 30 años, principalmente renovaciones residenciales y pequeños proyectos comerciales. Pero era de la vieja escuela en cuanto a la gestión del dinero. Todo estaba en su cabeza o garabateado en servilletas de papel. No había sistemas reales. Su idea de contabilidad era una caja de zapatos llena de recibos y una chequera que balanceaba quizás 2 veces al año. Pasé 6 meses de noches y fines de semana estableciendo sistemas de contabilidad adecuados, creando hojas de cálculo para el seguimiento de proyectos, implementando QuickBooks y estableciendo relaciones con mejores proveedores que nos daban descuentos por volumen. Renegocié contratos con subcontratistas e identifiqué qué proyectos eran realmente rentables frente a cuáles solo mantenían a los chicos ocupados. Le ahorré probablemente $80,000 el primer año solo al simplificar operaciones y reducir el despilfarro. Su gracias, un apretón de manos y un «eso es lo que hace la familia». Ni pago, ni acciones, ni siquiera una bonificación de Navidad, solo la expectativa de que seguiría haciéndolo porque somos familia. Y como un idiota lo hice. 2 años después, papá decide semi-retirarse. Tiene 62 años, quiere dar un paso atrás, viajar con mamá, quizás jugar al golf. Totalmente razonable. ¿Alguna idea de a quién trae como sucesor? Así es, Tyler. A pesar de que mi hermano no tenía absolutamente ninguna experiencia en construcción, gestión de proyectos o dirección de negocios. A pesar de que yo había servido básicamente como director financiero no remunerado durante 3 años, había estado gestionando las finanzas gratis todo este tiempo, ahorrando a la empresa decenas de miles al año. Pero Tyler obtuvo el título real, el salario de $75,000, y papá puso su nombre en la mitad de la propiedad del negocio. Simplemente le entregó el 50% de una empresa que valía probablemente 1,2 millones en ese momento. Cuando señalé que básicamente había estado haciendo un trabajo de nivel ejecutivo sin paga durante 3 años, papá dijo, «Tú tienes tu propia carrera. Tyler necesita esto más que tú, ¿verdad?» Porque así es como debería funcionar la sucesión de negocios. Dársela a la persona que más la necesita, no a la persona que está realmente cualificada o que ha estado manteniendo el barco a flote. Pero lo dejé pasar porque soy un tapete que seguía pensando que la familia debería significar algo. Ahora, hablemos de Rachel, mi exnovia.
La conocí hace 4 años a través de amigos en común en una barbacoa. Era divertida, inteligente, trabajaba como higienista dental y tenía una risa que podía iluminar una habitación. Simplemente conectamos. Empezamos a salir bastante en serio después de un par de meses. La presenté a mi familia alrededor del 3er mes. Mirando hacia atrás, probablemente fue entonces cuando todo se torció. Tyler desplegó su encanto inmediatamente. Esta es su especialidad, ser el tipo carismático, divertido y el alma de la fiesta, mientras yo soy el aburrido que habla de hojas de cálculo y cuentas de jubilación. Recuerdo que en esa primera cena me apartó y me dijo: «Amigo, ella está muy fuera de tu liga. ¿Cómo lo haces?». Me reí porque pensé que estaba bromeando. Estúpido de mí. Durante los siguientes 3 años, Rachel se involucró mucho con mi familia. Iba a sus cenas de los domingos, incluso cuando yo tenía que trabajar hasta tarde. Ayudaba a mamá con la cocina navideña, iba de compras con mi tía, asistía a las fiestas de cumpleaños de Tyler, incluso cuando yo no podía ir por trabajo. Yo pensaba que esto era genial. Mi novia llevándose bien con mi familia, integración, compromiso, todas las cosas que quieres en una relación seria. Mirando hacia atrás, había señales, pequeñas cosas que no encajaban del todo, pero las explicaba porque confiaba en ella. Como el hecho de que siempre quería sentarse al lado de Tyler en las cenas familiares en lugar de conmigo. Decía que era porque yo siempre me levantaba para ayudar a papá con algo, así que no quería quedarse atrapada entre sillas vacías. En ese momento tenía sentido. O cómo empezó a vestirse diferente para las cenas de los domingos. Más elegante, más maquillaje, siempre se arreglaba el cabello. Pero cuando salíamos, solo nosotros dos, aparecía en jeans y una camiseta sin maquillaje. Pensé que quizás solo estaba tratando de impresionar a mis padres. No se me ocurrió que estaba tratando de impresionar a mi hermano. Le enviaba mensajes a Tyler sobre cosas al azar. «Oye, ¿cuál era ese restaurante al que fue tu familia el mes pasado? Estoy tratando de recordar el nombre». O le enviaba memes durante el día que no me enviaba a mí. Cuando le pregunté al respecto una vez, ella dijo que Tyler era simplemente más gracioso que yo. Se rió como si fuera una broma. Yo también me reí. ¡Idiota! Hubo una vez, alrededor de 1 año después de nuestra relación, que llegué temprano del trabajo y Rachel estaba en mi apartamento. Se suponía que no debía estar allí. Dijo que había entrado para sorprenderme con la cena. Dulce, ¿verdad? Excepto que no había nada cocinándose. No había ingredientes a la vista. Y ella salía de mi dormitorio con aspecto nervioso, el pelo desordenado, ajustándose la camisa. Dijo que había estado echando una siesta y que yo la había asustado. Le creí. ¿Por qué no lo haría? Más tarde descubrí por los mensajes que Tyler había estado allí. Se habían estado acostando en mi cama y yo llegué a casa antes de lo esperado. Al parecer, él se había escondido en mi armario mientras ella hablaba conmigo y luego se escabulló después de que yo fuera al baño. Les pareció hilarante, se rieron de ello en los mensajes. «Casi nos atrapan, jajaja. Tu hermano es un despistado». Ella y Tyler se hicieron particularmente amigos en las redes sociales. Se seguían, lo cual, bueno, normal. Pero Tyler comentaba todas sus fotos. «Qué bien te ves», emoji de fuego, el atuendo impecable. Ese tipo de cosas. Eso debería haber sido una señal de alarma, pero lo descarté pensando que él solo estaba siendo amable. Ella hacía lo mismo en sus publicaciones, elogiando sus fotos de gimnasio, su coche nuevo, lo que fuera. Tenían más interacción en línea de la que ella y yo teníamos. Luego vinieron las excusas de trabajo. El horario de Rachel como higienista dental era bastante regular. De lunes a viernes, de 8 a 5, algún sábado por la mañana. Pero empezó a hacer muchas horas extras, o al menos eso me decía ella. Trabajando hasta tarde, cubriendo a compañeros enfermos, yendo los fines de semana. Yo lo apoyaba porque estábamos ahorrando para una casa. Más dinero era bueno. Resultó que la mayor parte de esas horas extras no existían. Ella estaba con Tyler. Se veían mientras yo estaba en el trabajo, o ella me decía que tenía planes con sus amigas y en su lugar iba a verlo a él. 3 años de esto. 3 años de mentiras y excusas elaboradas, y yo aceptándolo todo porque confiaba en ella. Mi mejor amigo Jordan intentó advertirme hace unos 6 meses.
Estábamos viendo un partido en su casa y él lo mencionó casualmente durante una pausa publicitaria. «Oye, hombre, no quiero crear problemas, pero ¿Rachel ha estado actuando raro últimamente? Como distante». Lo pensé. Ella había estado menos interesada en pasar tiempo juntos. Discutía más por cosas estúpidas, como que yo trabajara hasta tarde o cómo cargaba el lavavajillas. Estaba constantemente con el teléfono, siempre inclinando la pantalla cuando yo pasaba. Pero yo había estado ocupado con el trabajo y ayudando a papá, así que pensé que estábamos en una pequeña rutina. Todas las relaciones pasan por fases, ¿verdad? Le dije a Jordan. Estamos bien, solo ocupados. Él no insistió, pero me lanzó esa mirada, la mirada que dice, intenté advertirte. La verdad salió a la luz hace 3 meses de la manera más patética posible. Estaba en casa de mis padres un miércoles por la tarde ayudando a papá con unos papeles para una gran licitación comercial. Se suponía que Tyler estaría en una obra, supervisando una renovación de cocina. Se suponía que Rachel estaría trabajando en el turno de la tarde en la consulta dental. Estaba en la oficina de casa cuando oí ruidos arriba. Pasos, voces, risas. Pensé que quizás papá estaba arriba, así que fui a comprobar. Fue entonces cuando los escuché en el dormitorio de la infancia de Tyler, que él todavía usaba cuando se quedaba. La voz de Rachel, muy claramente no sola. Luego la risa de Tyler. Esa risa estúpida que hace cuando cree que está siendo ingenioso. Me quedé allí en el pasillo durante unos 30 segundos, mientras mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Luego algo hizo clic. No la ira explosiva que ves en las películas, sino la fría y calculadora, la que te hace pensar con claridad por primera vez en años. Saqué mi teléfono y empecé a grabar audio a través de la puerta. Obtuve unos 2 minutos de pruebas muy incriminatorias. No pude distinguir cada palabra, pero lo suficiente. Luego bajé las escaleras, me subí a mi coche y me fui a casa. No los confronté. No irrumpí por la puerta. Simplemente recogí pruebas y me fui. Esa noche, revisé la computadora portátil de Rachel mientras ella se duchaba. Lo sé, invasión de la privacidad, pero ¡al diablo! En ese momento mi instinto me gritaba y necesitaba saber la verdad. Me temblaban las manos al abrir su computadora. Ni siquiera tenía contraseña cuando estaba en casa. Confiaba en mí por completo. Irónico. Encontré los mensajes casi de inmediato. Ni siquiera intentaba esconderlos. Solo mensajes de texto normales, ni siquiera una aplicación oculta ni nada. Deslicé hacia atrás a través de meses de conversaciones, luego años. El estómago se me encogió a medida que las fechas retrocedían. Retrocedían más allá de nuestro aniversario, más allá de la Navidad, más allá de las vacaciones que tomamos en la costa, retrocediendo casi al principio de nuestra relación. Los mensajes eran repugnantes, y no solo el contenido sexual, aunque había mucho de eso. Detalles gráficos sobre lo que hicieron, dónde lo hicieron, cuándo lo hicieron. Pero fue la forma en que hablaron de mí lo que realmente me hirió profundamente. Es tan aburrido en la cama como el misionero con las luces apagadas y ya. ¿Alguna vez hace algo espontáneo o todo está programado en su teléfono? Tu hermano es lindo, pero es básicamente un robot. En serio, creo que tiene los calcetines organizados por color. ¿Quién hace eso? Las respuestas de Tyler lo empeoraron. No se enterará. Está demasiado ocupado con el trabajo y esas cosas del negocio familiar. A veces me siento mal, pero ella claramente me prefiere. No puedo culparla, jajaja. Honestamente, el tipo no tiene gracia. Le estoy haciendo un favor al mantenerla entretenida. De lo contrario, ya lo habría dejado. Había mensajes sobre momentos específicos. Esa vez que se habían acostado durante el Día de Acción de Gracias, mientras yo ayudaba a papá a trinchar el pavo. La Navidad en que yo había estado comprando el regalo de Rachel y ellos se habían escabullido al coche de Tyler en el camino de entrada. Mi fiesta de cumpleaños el año pasado, cuando pensé que Rachel y Tyler habían desaparecido para buscar más hielo y bebidas. Habían estado juntos en el garaje. Los mensajes hablaban de reuniones familiares como si fueran una tapadera para su aventura. Las cenas de los domingos eran perfectas porque yo siempre estaba distraído ayudando a papá o hablando con los tíos. Las fiestas navideñas significaban que podían desaparecer durante 20 minutos sin que nadie se diera cuenta.
Mi apartamento era su lugar favorito porque yo trabajaba en horarios predecibles y sabían exactamente cuándo era seguro. Descubrí que lo habían hecho en mi cama al menos una docena de veces. En mi coche 2 veces cuando Rachel lo pidió prestado. Una vez en el baño de visitas de la casa de mis padres durante una barbacoa familiar mientras yo estaba afuera asando. Hubo casi descubrimientos documentados, veces en las que casi los atrapo, veces en las que pensaron que yo sospechaba, pero cada vez Tyler se mostraba extra amigable conmigo y Rachel era extra cariñosa durante unos días, y yo lo dejaba pasar. Hablaban de mí como si fuera una especie de juego a ser jugado, un rompecabezas que resolver. La cronología era condenatoria. El primer mensaje coqueto estaba fechado unos 2 meses después de que Rachel y yo empezáramos a salir, solo tanteando el terreno. Tu hermano tiene suerte de tenerte. Parecía bastante inocente hasta que viste la respuesta de Tyler. Él tiene suerte de tenerla. Quizás yo también debería tener suerte. El primer encuentro real fue a los 3 meses en el apartamento de Tyler. Rachel me dijo que iba a tener una noche de chicas. Tomé capturas de pantalla de todo. Cientos de mensajes que abarcaban 3 años, los hice copias de seguridad en 3 servicios en la nube diferentes, los descargué en una memoria USB y me aseguré de tener copias que no pudieran eliminarse, incluso si Rachel se daba cuenta de lo que había hecho. Luego fui más allá y revisé sus registros telefónicos en línea. Estábamos en un plan familiar, así que tenía acceso. Vi miles de mensajes de texto y llamadas entre ella y Tyler. Llamadas a altas horas de la noche mientras yo dormía, mensajes de texto durante mis horas de trabajo, llamadas desde estacionamientos y lugares aleatorios. Entonces hice algo que me sorprendió incluso a mí mismo. No confronté a Rachel. Seguí actuando con normalidad. La llevé a cenar ese fin de semana, fui agradable y normal, incluso dormí con ella, todo mientras planeaba mi estrategia de salida. 2 semanas después, lo tenía todo organizado. Un nuevo apartamento alquilado y listo. Mudanzas programadas, cuentas bancarias separadas. Incluso cambié mis contraseñas y preguntas de seguridad en todo. Luego planifiqué la cena familiar. Le dije a mamá que quería organizar una cena de domingo en mi casa para variar. Ella estaba encantada pensando que significaba que por fin me estaba tomando en serio la familia. Invité a todos. Mamá, papá, Tyler, la tía Linda, el tío Frank, incluso a mi primo, con quien apenas hablaba. Rachel, por supuesto, dijo que le encantaría venir. La noche de la cena lo preparé todo bien. Pedí servicio de catering para que nadie pudiera decir que no me esforcé. Tenía bebidas listas, música sonando, todo el asunto. Todos llegaron de muy buen humor. Tyler trajo bebidas artesanales. Rachel trajo un postre. Todos actuando como si fuéramos una gran familia feliz. Pasamos los aperitivos y las conversaciones triviales. Luego, justo cuando nos sentábamos a comer, me levanté con mi copa como si fuera a hacer un brindis. Así que, quiero agradecerles a todos por venir esta noche. Hay algo que necesito compartir con la familia. Mamá sonrió, probablemente pensando que iba a proponer matrimonio o anunciar un ascenso. Tyler parecía vagamente interesado. Rachel parecía confundida. He aprendido algo importante en las últimas semanas. Se supone que la familia significa algo. Se supone que la confianza significa algo. Pero al parecer he estado operando bajo definiciones diferentes a las del resto de ustedes. La sala se quedó en silencio. Papá dejó el tenedor. 3 años. Ese es el tiempo que mi hermano y mi novia han estado acostándose juntos. 3 años de cenas familiares donde todos ustedes se sentaron aquí, probablemente sabiendo, definitivamente sospechando. Y nadie dijo una palabra. El rostro de Rachel se puso blanco. El de Tyler se puso rojo. Mamá realmente jadeó. Saqué mi teléfono y empecé a reproducir el audio que había grabado. Solo 30 segundos. Suficiente para que todos escucharan exactamente lo que yo había oído en ese pasillo. Luego puse las capturas de pantalla en mi televisor. Mensajes con fecha. 3 años de duración. Dejé que todos echaran un buen vistazo. Tyler intentó hablar primero. Amigo, puedo explicarlo. Las cosas simplemente sucedieron, no queríamos... Ahórratelo. Las cosas no simplemente suceden durante 3 años.
Eso requiere planificación, coordinación. Mentirme a la cara en cada reunión familiar mientras te acostabas con mi novia. Rachel estaba llorando. Lo siento mucho. Nunca quise herirte. Iba a decírtelo. Lo juro. Simplemente no sabía cómo. Tuviste 3 años para averiguar cómo. Elegiste no hacerlo. Eso se llama una decisión, no un error. La sala estaba en silencio total. Todos miraban sus platos, o a mí, o entre ellos. Nadie me defendía. Nadie parecía enojado en mi nombre. Solo un silencio incómodo. Finalmente papá habló. Esto es obviamente una situación difícil, pero somos familia. Necesitamos resolver esto con calma. Enfurecerse no ayudará a nadie. Me reí, realmente me reí. ¿Resolver esto con calma? ¿Quieres que resuelva con calma 3 años de traición? ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó mamá. Tyler cometió un error, Rachel cometió un error, pero destruir a la familia por esto parece extremo. Ahí estaba. Ahí. La respuesta que esperaba, pero que aún no podía creer del todo. No causes drama. Mantén la paz. Protege a Tyler porque eso es lo que siempre hemos hecho. No estoy destruyendo nada. Simplemente estoy cansado de ser el felpudo de la familia. Cansado de ser el responsable que se sacrifica mientras a Tyler se lo dan todo y lo arruina. Cansado de fingir que la familia significa apoyo incondicional cuando en realidad es solo condicional, según lo conveniente que sea para ustedes. Tyler se levantó. «Estás siendo dramático». «Sí, la regamos. Pero, ¿vas a tirar por la borda a toda tu familia por esto?» «Mírame». Caminé hacia la puerta y la abrí. «Todos fuera, ahora. La cena ha terminado». Nadie se movió al principio. Luego Rachel empezó a recoger sus cosas, todavía llorando. Tyler parecía querer discutir, pero mamá le agarró del brazo. Salieron uno por uno. Papá intentó decir algo al pasar, pero yo solo negué con la cabeza. Después de que se fueron, me senté en mi apartamento rodeado de comida de catering que nadie había comido y no sentí nada. Ni ira, ni tristeza, solo claridad. Al día siguiente le envié un correo electrónico a papá. Formal, profesional, con efecto inmediato. Renunciaba a cualquier involucramiento con el negocio familiar. Todos los sistemas que había establecido, todas las relaciones con proveedores, todo el seguimiento financiero. Hecho. Enviaría la documentación de cómo funcionaba todo, pero no proporcionaría ningún apoyo continuo. Su respuesta llegó 2 horas después. «Esto es infantil. Estás dañando el negocio para vengarte de Tyler. Piensa en lo que estás haciendo». Lo pensé durante 3 años mientras le dabas a Tyler una empresa que no estaba cualificado para dirigir. Lo pensé en cada cena de domingo en la que ayudé gratis mientras Tyler cobraba un salario. Lo pensé mucho. Esto es mi forma de dejar de pensarlo. El negocio se desmoronó más rápido de lo que esperaba. Resulta que el estilo de gestión de Tyler, que consistía en llegar tarde, ignorar los problemas y esperar que las cosas se resolvieran solas, no funciona bien. El primer gran desastre fue el proyecto Henderson, una gran renovación de cocina para un cliente habitual. Debería haber sido sencillo, un presupuesto de $8,000, un plazo de 2 semanas. Se suponía que Tyler lo supervisaría. Apareció en la obra solo 2 veces. No pidió los materiales hasta que el equipo ya estaba allí esperando. Pidió los armarios equivocados, tuvo que volver a pedirlos, lo que tardó otra semana. Contrató a un fontanero que hizo un trabajo tan chapucero que tuvieron que arrancarlo todo y empezar de nuevo. El proyecto que debería haber tardado 2 semanas se extendió a 6. El cliente se negó a pagar el importe total, amenazó con demandar. Papá tuvo que asumir una pérdida de $3,000 solo para mantener la relación. Luego vino el trabajo comercial Morrison. Una pequeña construcción de oficinas, un contrato de $20,000. Tyler lo licitó sin calcular los costos de materiales o las horas de mano de obra. Simplemente lanzó un número que sonaba bien. Resultó que su número era un 30% demasiado bajo. Perdieron $8,000 en ese trabajo. Cuando papá le preguntó a Tyler dijo que estaba tratando de ser competitivo para ganar la licitación. No entendió que ganar una licitación en la que pierdes dinero no es realmente ganar. Un mes después de mi partida habían perdido 2 clientes importantes por completo. Uno porque Tyler se saltó 3 prórrogas de plazo consecutivas.
El cliente le dijo literalmente a papá que no podían trabajar con alguien tan poco fiable. El otro porque Tyler se presentó a una reunión sin preparación. No pudo responder preguntas básicas sobre el cronograma o el presupuesto y trató de improvisar con vaguedades sin sentido que hicieron que el cliente se preguntara si realmente sabíamos lo que estábamos haciendo. El nuevo sistema de contabilidad que había establecido, Tyler no lo entendía y no se molestó en aprenderlo. Simplemente volvió al viejo método de la caja de zapatos de papá. Recibos por todas partes, sin seguimiento de los costos de los trabajos, sin idea de qué proyectos eran rentables. Yo había construido este hermoso sistema de hojas de cálculo que rastreaba todo: materiales, mano de obra, gastos generales, márgenes de beneficio, y se actualizaba automáticamente. Tyler lo miró una vez, dijo que era demasiado complicado y volvió a mantener todo en su cabeza, tal como papá solía hacer. Los proveedores comenzaron a exigir el pago por adelantado porque Tyler había quemado toda la buena voluntad que yo había construido. Había pasado 2 años construyendo relaciones, siempre pagando a tiempo y siendo honesto con la gente sobre los plazos. Tyler pedía materiales, prometía el pago en 30 días y luego se olvidaba hasta que lo llamaban buscando el dinero 60 días después. Un proveedor se presentó en el taller exigiendo el pago antes de descargar la madera que Tyler había pedido. Papá tuvo que extender un cheque en el acto. Tyler gastaba dinero como si no hubiera un mañana. Pedía materiales sin comparar precios. Yo solía pasar tiempo obteniendo cotizaciones de 3 proveedores diferentes, buscando la mejor oferta. Tyler simplemente llamaba al primero que contestaba y pedía lo que tuvieran. Pagaba probablemente un 20% más en materiales en general. Contrataba subcontratistas sin verificarlos. Yo tenía una lista de contratistas fiables con los que habíamos trabajado durante años, precios justos, trabajo de calidad, llegaban a tiempo. Tyler contrataba a cualquiera que publicara en Craigslist o a quien conocía en un bar, y terminaba con un equipo que no aparecía la mitad de las veces. Hacían un trabajo descuidado la otra mitad y cobraban tarifas premium. Aprobaba órdenes de cambio sin comprender el impacto financiero. Un cliente pedía algo extra y Tyler decía: «Claro, no hay problema». Luego se olvidaba de facturarlo. Me enteré después de que había regalado probablemente $15,000 en trabajo adicional porque no quería parecer difícil. El taller mismo se convirtió en un desastre. Yo solía mantener el inventario organizado, sabía lo que teníamos, lo que necesitábamos pedir. Tyler simplemente dejaba que todo se acumulara en cualquier lugar. Materiales para 3 trabajos diferentes mezclados, herramientas dejadas a la intemperie, equipo sin mantenimiento. Una sierra de azulejos de $15,000 se averió porque nadie se molestó en limpiarla después de usarla y el motor se atascó. Los proyectos excedían el presupuesto constantemente porque Tyler no llevaba un registro adecuado de los costos. Le decía a un cliente que costaría $12,000, luego gastaba $17,000 sin darse cuenta hasta que el trabajo estaba hecho y no quedaba dinero. No había planificación de contingencias, ni margen para problemas, solo un optimismo ciego de que todo saldría bien. Papá tuvo que salir de su semi-retiro solo para evitar que las cosas se derrumbaran por completo. A sus 64 años, volvía a trabajar 60 horas a la semana, levantándose a las 5 de la mañana para abrir el taller. Se quedaba hasta las 7 de la tarde para terminar el papeleo que Tyler debería haber estado manejando, trabajando los sábados para arreglar los desastres de Tyler de la semana. Le dolían las manos. Le dolía la espalda. Se veía exhausto cada vez que lo veía, y no sentía nada al respecto. Mamá me llamó después de unos 2 meses. «Tu padre está exhausto. Esto tiene que parar. Lo estás lastimando para lastimar a Tyler». «No estoy lastimando a nadie. Simplemente ya no estoy ayudando. Hay una diferencia. Si el negocio no puede funcionar sin que yo le proporcione mano de obra gratuita, ese no es mi problema. Eso es un problema de modelo de negocio. Se supone que la familia debe ayudarse mutuamente. También se supone que la familia no debe arruinarse entre sí. Es gracioso cómo te preocupas de que ayude ahora, pero no te preocupaste por 3 años de traición». Me colgó. Alrededor del tercer mes recibí una llamada de Tyler. Era la primera vez que hablábamos desde la cena. Estaba desesperado.
Amigo, sé que la regué, sé que cometí un gran error, pero ¿podemos por favor dejar esto a un lado y que ayudes a papá? El negocio se está hundiendo. ¿Me pides que deje a un lado 3 años de traición para salvar un negocio que te entregaron gratis? El negocio que estás hundiendo porque no tienes idea de lo que estás haciendo. Me haré a un lado. Dejaré el negocio por completo. Solo por favor, ayuda a papá. Ya no es mi problema. Tú querías el negocio, lo tienes. Resuélvelo. Estás destruyendo el legado de papá por una chica. Estoy viendo cómo lo destruyes con incompetencia. Simplemente ya no voy a limpiar tus desastres. Gran diferencia. Me llamó algunos nombres y colgó. Bloqueó mi número. Lo que sea. Durante las siguientes semanas reconstruí sistemáticamente lo que pude de mi propia vida. Había estado haciendo consultoría por mi cuenta durante un tiempo, ayudando a pequeñas empresas con planificación financiera y operaciones. Solo unas pocas horas aquí y allá, principalmente para amigos de amigos. Pero tenía talento para ello. Podía ver los libros de una empresa y saber exactamente dónde estaban perdiendo dinero, dónde podían reducir costos, dónde podían optimizar. Convertí eso en algo de tiempo completo. Establecí una LLC adecuada, construí un sitio web, contacté a mi red. Resultó que mucha gente necesitaba ayuda y estaba dispuesta a pagar por ello. Mi primer cliente real fue una pequeña empresa de HVAC que estaba bien en cuanto a ingresos, pero no podía entender por qué no era rentable. Pasé 2 semanas analizando sus operaciones. Descubrí que estaban perdiendo dinero en las llamadas de servicio porque no estaban teniendo en cuenta el tiempo de viaje y los costos del vehículo. Reestructuré su modelo de precios. Pasaron de apenas cubrir gastos a márgenes de beneficio del 15% en 3 meses. Me pagaron $8,000 por 2 semanas de trabajo. La noticia se corrió. Recibí una referencia a una empresa de jardinería con problemas similares. Luego, un pequeño grupo de restaurantes que no entendía sus costos de alimentos. Luego, una consulta dental que quería expandirse pero no sabía si podía permitírselo. Cada proyecto pagaba entre $5,000 y $15,000, dependiendo de la complejidad. Ganaba en un mes lo que solía ganar en 3 en mi trabajo de analista. El trabajo era realmente interesante. Cada negocio tenía problemas diferentes. Algunos necesitaban mejores estrategias de precios. Otros necesitaban reducir los gastos generales. Algunos necesitaban reestructurar sus operaciones por completo. Yo entraba, analizaba todo, les construía hojas de cálculo y sistemas de seguimiento personalizados, capacitaba a su personal y los dejaba preparados para el éxito. En 6 meses tenía 6 clientes fijos con contrato, con honorarios de consultoría mensuales que oscilaban entre $2,000 y $5,000 cada uno, además de trabajos por proyecto que llegaban regularmente. Estaba ganando unos $15,000 al mes antes de impuestos, 3 veces lo que ganaba en mi trabajo de analista. Trabajaba quizás 30 horas a la semana en lugar de 50. Empecé a rechazar trabajo porque estaba demasiado ocupado. Tuve que subir mis tarifas para filtrarme a la gente que no iba en serio. Pasé de $150 la hora a 250. No perdí ni un solo cliente. De hecho, obtuve más interés porque, al parecer, los precios más altos indican mayor calidad. Me mudé a un apartamento más bonito, un lugar de 2 dormitorios con una oficina de verdad, gimnasio en el edificio y plaza de aparcamiento. Me regalé un coche nuevo. Nada extravagante, pero bonito, cómodo, el tipo de coche que siempre había querido, pero me sentía culpable de comprar cuando estaba regalando mi tiempo a la familia. Mientras tanto, la empresa de construcción familiar continuó su espiral de muerte. Estaban perdiendo dinero a raudales. Proyectos que deberían haber tardado 4 semanas estaban tardando 8. Los clientes exigían reembolsos. Los subcontratistas se negaban a trabajar para ellos. Papá se esforzaba por apagar incendios mientras Tyler culpaba a todos menos a sí mismo. Unos 4 meses después, papá me llamó directamente. No mamá como mensajera. Él: necesito tu ayuda. No para Tyler, para mí. Construí esta empresa de la nada. No puedo verla morir. Se la entregaste a alguien que la está matando. Esa fue tu elección. Cometí un error, lo veo ahora, pero por favor, ayúdame a salvar lo que construí. Y ahí estaba. El reconocimiento que había estado esperando. Una parte de mí quería decir que no. Dejar que se quemara.
verlo resolverlo. Pero no estoy hecho así. A pesar de todo, en realidad no quería ver a papá perder el trabajo de su vida. Solo quería que viera lo que Tyler realmente era. Ayudaré, pero tengo condiciones, lo que sea. Primero, no haré esto gratis. ¿Quieres que salve el negocio? Me pagas tarifas de consultoría. $200 la hora, un mínimo de 20 horas a la semana. Segundo, Tyler no tendrá autoridad para tomar decisiones mientras yo esté trabajando. Puede venir, puede aprender, pero no anulará nada de lo que yo haga. Tercero, una vez que el negocio sea estable, tendremos una conversación seria sobre la planificación de la sucesión. Planificación real. No solo dárselo a quien más lo necesite. Papá aceptó todo, probablemente porque estaba desesperado, probablemente porque sabía que yo era su única opción. Volví, pero no como la mano de obra familiar gratuita, sino como consultor pagado con un contrato y todo por escrito. Trabajé exactamente 20 horas a la semana, facturé cada minuto y no hice absolutamente nada más allá de lo que se me contrató. Lo primero que hice fue evaluar los daños. Era peor de lo que pensaba. Estaban unos $90,000 en números rojos. Los proveedores ya no les concedían crédito. 3 proyectos estaban tan atrasados que probablemente enfrentarían demandas por incumplimiento de contrato. Las cuentas eran un desastre. Tyler había estado mezclando gastos personales y de empresa. Se pagaba a sí mismo cuando le apetecía. Compraba cosas para su apartamento con tarjetas de la empresa. Pasé el primer mes solo estabilizando la hemorragia. Contacté a proveedores con los que aún tenía relación, les expliqué la situación honestamente y negocié nuevos términos. No tan buenos como antes, pero mejores que el pago por adelantado. Cobré las facturas impagadas. Establecí un sistema de contabilidad adecuado que incluso papá podía seguir. Pero aquí está la cosa. Solo hice exactamente lo que se me contrató. No hice más de lo necesario. No trabajé noches ni fines de semana. No busqué nuevos clientes ni perseguí grandes proyectos. Cumplí mis 20 horas a la semana, les facturé correctamente y volví a mi próspero negocio de consultoría. El negocio se estabilizó, pero no creció. Ya no perdían dinero a chorros, pero tampoco obtenían el tipo de beneficios que solían tener. Y eso era sostenible para mantener las luces encendidas, pero no para los planes de jubilación de papá. Aproximadamente 5 meses después de este acuerdo, mamá me llamó de nuevo. Tu padre está exhausto. Tiene 64 años y trabaja 60 horas a la semana tratando de mantener este negocio a flote. Esto tiene que terminar. Estoy de acuerdo. Debería vender el negocio y jubilarse. Él construyó esta empresa de la nada. Es su legado. Entonces debió haber pensado en eso antes de entregársela a alguien que no tenía idea de lo que estaba haciendo. ¿Qué quieres de mí, mamá? Quiero que vuelvas, dirijas el negocio correctamente y ayudes a tu padre a jubilarse con dignidad. ¿A qué costo? ¿Simplemente olvido que Tyler pasó 3 años acostándose con mi novia? Pretendo que es normal que todos ustedes lo supieran o al menos lo sospecharan y no dijeran nada. ¿Que su primera respuesta fue decirme que no causara problemas? Nosotros no sabíamos, insistió ella. Rachel pasaba todos los domingos en tu casa. Tyler estaba allí todos los domingos. ¿Crees que eran solo muy buenos amigos? Todos vieron lo que quisieron ver porque era más fácil que lidiar con la realidad. Eso no es justo. ¿Justo? ¿Quieres hablar de justo? ¿Dónde estaba lo justo cuando pasé 3 años ayudando a papá gratis? ¿Dónde estaba lo justo cuando a Tyler le entregaron un negocio que no estaba cualificado para dirigir? ¿Dónde estaba lo justo cuando me dijiste que lo dejara pasar después de que descubrí que me habían engañado durante 3 años? Ella no tuvo respuesta para eso. Solo silencio al otro lado de la línea. Esto es lo que va a pasar, dije. Voy a terminar mi contrato al que le quedan 4 meses. En ese tiempo llevaré el negocio a un punto en el que pueda venderse. Papá podrá jubilarse. Ustedes podrán reducir el tamaño de su casa y Tyler podrá encontrar su propio camino profesional. Después de eso se acabó. No más cenas familiares, no más vacaciones, no más fingir que somos una gran familia feliz. Estás siendo cruel. No, estoy siendo honesto. Por primera vez en mi vida me estoy poniendo a mí mismo en primer lugar en lugar de sacrificarme por una familia que no lo aprecia. Deberías intentarlo alguna vez. Colgué antes de que pudiera responder.
En cuanto a mi familia, la última vez que supe de Jordan, que se mantiene al tanto a través de amigos en común, las cosas no van bien. Papá y mamá vendieron su casa y se mudaron a un condominio más pequeño. El dinero de la jubilación se está yendo más rápido de lo esperado porque están ayudando a Tyler con el alquiler. Sí, ayudando a Tyler con el alquiler. Resulta que cuando pierdes tu cómodo trabajo porque el negocio se vende y no tienes habilidades reales ni historial laboral, encontrar empleo es difícil. ¿Quién lo diría? Rachel intentó contactarme hace unos meses. Un mensaje largo sobre cómo había estado trabajando en sí misma. Se dio cuenta de lo que había hecho mal, quería disculparse apropiadamente. Lo leí, no sentí absolutamente nada y lo eliminé sin responder. Me envió otro mensaje una semana después, preguntándome si al menos podíamos hablar. Bloqueé su número. El mensaje de texto de Tyler fue aún mejor. Llegó hace aproximadamente un mes. Espero que seas feliz ahora. Destruiste el negocio de nuestra familia solo para vengarte. Realmente le respondí a ese. No destruí nada. Salvé lo que pude de tu incompetencia. Le di a papá suficiente dinero para jubilarse y me fui. El hecho de que veas mi negativa a sacrificarme por ti como venganza dice todo sobre quién eres. No me contactes de nuevo. Él no lo hizo.